es siempre un privilegio, siempre es una bendición el poder compartir la palabra del Señor. Y yo quiero que podamos ponernos de pie un momento y vamos a leer en el Salmos capítulo 77. Salmos capítulo 77. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Leemos siempre su palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Entonces dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Señor, gracias, amado Jesús, por este tiempo, Señor, que hemos tenido en comunión, Señor. Señor, hemos estado adorando, hemos estado bendiciendo tu nombre, Señor, a través de las alabanzas, a través de nuestra ofrenda, Señor. Señor, hay gratitud en nuestro corazón esta mañana y, Señor, te quiero pedir, Jesús, que tú puedas seguir bendiciendo a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Padre, que tu palabra, Jesús, pueda ministrar cada corazón, Señor, cada espíritu, cada alma, Señor. En el nombre de Jesús yo clamo por tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas o quizás ahora mismo estamos pasando por tristezas, por angustias, por ansiedades, por depresión? ¿Cuántos de nosotros quizás ahora estamos teniendo dificultades muy difíciles, problemas que están allí y que están trayendo esa angustia y ese dolor
a nuestra alma, a nuestro espíritu, y son tan fuertes las circunstancias o los problemas que no podemos conciliar incluso el sueño por las noches. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, que han habido circunstancias difíciles que incluso hasta dormir se nos hace difícil el poder descansar, porque los problemas están en nuestra mente y le estamos dando vuelta y vuelta y cómo encontrar una salida, una solución, y nos llena de mucha angustia, de mucha congoja. Estas angustias y estas depresiones a veces vienen por diferentes circunstancias, sean familiares, sean económicas, sean en el matrimonio, en el mundo laboral. Hay tantas circunstancias que vienen y vienen a nuestra vida trayendo esa angustia y esa tristeza. Y ninguno de nosotros, esa angustia y esa depresión no solamente viene sobre el mundo que no conoce al Señor, porque si vamos afuera del mundo hay tanta angustia y tanta tristeza, tanta depresión, tanta gente que está incluso deseando quitarse la vida. A veces encendemos las noticias y vemos a un padre que ha matado a sus hijos, que ha matado a su mujer y que luego se mató a sí mismo, porque vinieron tantas cosas que lo llevaron a un punto de muerte. Pero también dentro del pueblo de Dios existe esta tristeza, existe depresiones, existen angustias, porque no estamos exentos de ello. Le pasó a grandes hombres de Dios como Moisés. ¿Recuerdan a Moisés cuando incluso quisieron apedrearlo? Tenía que soportar que el pueblo se quejara constantemente. El pueblo siempre estaba con un espíritu de incredulidad, siempre estaban desobediendo la palabra, quejándose, murmurando. Y tenía que estar Moisés todo el día sentado allí juzgando todas las cosas. Y llegó un punto en que Moisés se sintió tan cansado, tan agobiado por las circunstancias, tan agobiado por la incredulidad del pueblo, que llegó un momento en que le dijo al Señor: quítame la vida. Quítame la vida, no soporto más esta situación. ¿A cuántos en algún momento de sus vidas han dicho incluso esas cosas? Señor, quítame la vida, no quiero más pasar por esto. Y a Moisés le pasó a Ana. Cuando dice la palabra que Lea la estaba constantemente haciéndola enfadar, haciéndola enojar, se burlaba de ella y causó mucha tristeza, mucha amargura en la vida de Ana. Elías, y podríamos seguir mencionando a tantos y tantos que fueron hombres y mujeres de Dios, usados por Dios, pero que en algún momento sintieron tristeza, y una tristeza profunda, una depresión profunda. Entonces, el salmista, ahora el Salmo 77 es un salmo que fue escrito para esos tiempos, que fue escrito para nosotros, para a su iglesia, que cuando lleguemos a pasar por ese tipo de circunstancias, podamos meditar en este salmo, porque el Salmo 77 nos habla también de la salida a la angustia, de la salida de la depresión, de la salida de la tristeza. ¿Cómo hacer? ¿Cómo salir de ese caos, de esa amargura, de esa tristeza? Y el Salmo 77 nos habla de ello. Miren lo que dice el Salmo 77. Primero empieza diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé, porque Él me escuchaba. Este salmo fue escrito por Asaf. Y Asaf fue un hombre que fue uno de los principales músicos del templo, de los cantores del tiempo de David. O sea, era un hombre
que siempre estaba adorando, que estaba escribiendo cánticos para el Señor, para ministrar en la presencia del Señor. Era un levita, era un profeta, profetizaba con el arpa. Tuvo un gran papel cuando Ezequías hizo las reformas. Asaf estaba allí. Cuando fue trasladada el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, allí estaba Asaf. Cuando celebró la gran Pascua Josías, allí estaba Asaf ministrando la congregación, ministrando la presencia del Señor. Era un hombre que adoraba, era un hombre de intercesión, era un hombre que sabía lo que era estar en la presencia de Dios, lo que era disfrutar de su presencia. Era un hombre que amaba la palabra del Señor. Pero ahora este hombre está pasando una circunstancia dura de su vida. Porque él empieza diciendo, yo clamé a Dios, clamé porque Él me escuchaba, al Señor busqué, dice, en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. La Biblia no nos dice qué fue lo que causó esa tristeza en Asaf. No nos dice. Podríamos imaginarnos miles de cosas, pero la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que él estaba muy angustiado, que no podía dormir, que pasaba noches tras noches clamando, orando, pero la tristeza no se iba. La tristeza estaba allí. Con mi voz clamé a mi Dios, clamé porque Él me escuchaba. Mire, Asaf, siendo uno de los músicos principales, de los directores del coro del tiempo de David, como dije, él conocía los cánticos, los salmos, porque quizás él los arreglaba, quizás él les ponía música, porque él era el director de alabanza, pero quizás él había escuchado de boca de David, cuando David en el Salmos 34 empieza a hablar de lo que él vivió cuando huyó a Gad, a una ciudad de Gad, huyendo de Saúl. Y si usted recuerda la historia, David llegó a un momento tan difícil, tan duro, que tuvo que fingirse un loco. Que la barba, la saliva, dice, le caía por su barba, que rayaba las paredes, o sea, se fingió loco. Todos sabemos lo que hace una persona loca. Y David llegó a caer en esa circunstancia difícil. ¿Ustedes creen que David, cuando está pasando por esa circunstancia, se sentía muy en lo alto? No. Se sentía humillado, se sentía triste, se sentía abandonado por lo que estaba pasando. Pero también él buscó al Señor. Buscó al Señor y el Señor le dio la victoria y él fue totalmente liberado de ese espíritu de tristeza y de angustia. Porque él escribe en el Salmo 40, él dice, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, vamos a pasar quizás por circunstancias difíciles o las estemos pasando. Pero Dios quiere hacernos recordar de que si le buscamos a Él, Él es poderoso para sacarnos del pozo de la desesperación. Y no solamente para sacarnos, sino para que nuestra fe se establezca aún más firme en su palabra. Entonces, Asaf, ahora mismo él está sumergido en esta depresión. Y como dije, Asaf era un hombre que amaba la palabra,
que le enseñaba también la palabra, que ministraba a la congregación, que era un hombre de intercesión. Pero dije al principio, nadie es inmune de pasar situaciones así. Pablo, uno de los grandes apóstoles de la iglesia, también llegó y sufrió depresión. Tenía muchas cosas en su espíritu, mucha carga. Tenía que estar visitando las iglesias, vigilando que todo estuviera funcionando bien dentro de las iglesias. Tenía que estar resolviendo problemas. Y hubo un momento en que también él dijo, estoy angustiado. Y yo quiero que veamos lo que él dijo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. 2 de Corintios 1, 8. Dice la Escritura, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos, dice que, abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Era como que Pablo decía, pues ya estoy, me voy a morir, no vamos a salir de esta tribulación, no vamos a salir de esta angustia. Y uno de los mejores ejemplos que podemos tener, aparte de Pablo, de Moisés, de Ana, de Elías y de los tantos y tantos que pasaron esas circunstancias, es Jesús. Porque Jesús pasó también una hora, un tiempo de oscuridad, de angustia, de tristeza. Recuerda cuando él estaba en Getsemaní, todos se fueron, les dijo a los discípulos, oren conmigo, y todos durmieron. ¿Cómo habrá sentido Jesús en ese momento? Soledad, tristeza. Aún cuando estaba en la cruz siendo clavado, él dijo, esta es la hora de Satanás. Él experimentó también esa angustia y esa tristeza para darnos también ejemplo de que Dios es poderoso para sacarnos del pozo de la desesperación. Dios es poderoso. Y dice, miren lo que dijo él en Juan capítulo 12, versículo 27. Juan 12, 27. Dijo Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Estaba, dice, turbado, abrumado. No era cosa fácil enfrentar la cruz y todos lo sabemos y hemos escuchado cientos y cientos de mensajes en cuanto a lo que él sufrió. Pero si pudiéramos entender que en ese momento Satanás estaba viniendo contra él con toda la furia, con todo el odio, con toda la amargura en contra de Jesús. Y Jesús también fue humano y experimentó esa tristeza y esa soledad, esa turbación, esa angustia. Cuando Jesús dijo esto, él estaba enfrentando la cruz. Y como dije, el diablo vino con toda su furia, con todo su poder para angustiar a Jesucristo. Ahora, ¿por qué pasamos a veces circunstancias como esas? Que a veces no entendemos, estamos bien y de repente viene una tristeza que no sabemos ni por qué. ¿O no les ha pasado? Que a veces todo está bien y de repente viene una tristeza, es como una angustia y que podemos pasar días y días y oramos y no entendemos, y vienen los problemas y no entendemos el por qué. Estamos pasando por determinadas circunstancias. Y Pablo nos dice el por qué.
He dicho antes que Pablo también experimentó esa tristeza y esa angustia, pero él nos dijo por qué pasó por eso. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 1 nuevamente hasta el 7, porque Pablo en estos versículos nos muestra no solamente que él estuvo en tristeza, pero también nos habla de cuál es el propósito. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, si abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues si sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces el propósito por el cual a veces pasamos por ese valle de sombra de muerte, por esa angustia, es primeramente para ser consolados. Es para ser consolados y para dar consolación a otros. Me quedo aquí un momento porque luego diré algo más respecto a esto. Pero Asaf recordó las pruebas, las batallas de las cuales él fue liberado en el pasado. Porque él lo dice en el Salmo 77, 5 y 6, cuando él dice, consideraba los días desde el principio, los años pasados, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Él empezaba a recordar. Entonces el Salmo 77 nos habla también de la importancia que tenemos al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No vamos a vivir del pasado, porque el presente será mejor. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hay una bendición especial en recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, en nuestras familias. Es una bendición el recordar. Y Asaf estaba plagado de tantas preguntas, de tantas inquietudes, que él empezó a hacer una oración, ¿cómo les digo? En angustia, pero sin pensar en lo que estaba diciendo. Porque a veces podemos pasar circunstancias así que hablamos y ni siquiera meditamos en lo que estamos hablando. O la gente nos trae palabra de consuelo, pero ni siquiera entendemos. Como que nos encerramos en la angustia y en la dificultad. Y Asaf dice en el versículo 9 al 10, cuando dice, versículo 8, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Asaf estaba diciendo en otras palabras, estoy clamando, clamo de día, clamo con un espíritu angustiado, no puedo cerrar los ojos, pero Dios no me oye, Dios no me responde, Dios ha dejado de tener misericordia.
Y a veces nos pueden pasar a momentos así, que sentimos como que Dios se apartó, se alejó de nosotros y por más que clamemos y clamemos, no hay respuesta. Y el silencio de Dios nos molesta, nos perturba. Y Él comienza a hacerse todas estas preguntas. Pero entonces, dice el versículo 10, entonces dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces ahora él comenzaba no solamente a recordar, pero a meditar. Él comenzó a meditar, a acordarse de las obras del Altísimo. ¿Cuántas batallas no hemos sido librados? ¿De cuántas angustias, de cuántos temores, de cuántos problemas que quizás nadie ni siquiera lo sabe? Lo sabemos solo nosotros. Pero Dios ha sido fiel y nos ha sacado. Y entonces Asaf dice, me acordaré, recordaré las victorias. Y al igual que David, Asaf también salió victorioso. Fue liberado de la angustia, de la depresión, de la tristeza. Porque él recordó la fidelidad de Dios a generaciones pasadas. Él comienza a recordar cómo Israel fue libre de la esclavitud, de cómo Dios siempre estuvo proveyendo a Israel, cómo Dios se mantuvo fiel aunque Israel fue infiel, cómo Dios mantuvo su amor implacable siempre para con Israel. Empezó a recordar la fidelidad de Dios. Versículo 11 dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Y en el Salmo 78, 35, que es el mismo Salmo de Asaf, el mismo compositor, él dice, y se acordarán de que Dios era su refugio, porque el Dios Altísimo era su Redentor. Él comienza a recordar, Jehová es mi refugio, Jehová es mi fortaleza, Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi sanador, Jehová es mi fuerza. Él comenzó a recordar y a declarar esa palabra y trayéndola no solamente a su memoria, a su mente, pero a su espíritu. ¿Recuerdan cuando aún David hablaba a su propia alma y le decía, alma, espera en Jehová porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío? Muchas veces tenemos que parar y dejar de ver el problema, la circunstancia difícil y hablar a nuestro espíritu y declarar la palabra sobre nuestro espíritu y decir, espíritu, alma, espera en Jehová. Necesitamos eso porque es la única manera en la que vamos a salir de ese pozo de la desesperación. Recordar la palabra y traerla a nuestro espíritu. En Deuteronomio capítulo 8. Versículo 2. Miren lo que dice de la bendición en cuanto al recordar nuestras liberaciones. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y el versículo 11 dice, cuídate, miren la importancia, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Para Israel era una bendición el recordar. Ellos estaban siempre haciendo cosas rituales para no olvidarse. Y se lo iban pasando de generaciones a generaciones. Si usted le pregunta a un israelita ahora mismo y le va a decir la historia, le contarán todo lo que han pasado,
todo lo que han sufrido y cómo Dios los ha liberado. Porque se lo van pasando de generaciones a generaciones. Y Dios está diciendo, hay una bendición en el recordar nuestras liberaciones, las liberaciones que Dios ha hecho por nosotros. Pero también en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo añade una cosa más. Dice que no solamente debe de ser una bendición, pero también debe de ser una disciplina. No olvidarnos nunca de lo que Dios ha hecho. Y Pablo dice, tiene que ser también una disciplina. Si nosotros tomáramos en serio esto, tendríamos que contarles a nuestros hijos desde pequeños todo, cómo Dios nos rescató, cómo Dios ha proveído para todo lo que hemos necesitado, cómo Dios ha hecho maravillas en nuestras familias. Entonces, de igual manera nosotros tenemos que recordar nuestras liberaciones pasadas. Y algo maravilloso que ahora nosotros podemos gozar es que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él es nuestro consolador. Él es el que nos consuela, es nuestro consolador. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros no solamente a recordarnos la palabra, a decirnos, recuerda tus victorias. No solamente nos hace recordar, sino que también dice, nos consuela en tiempo de angustia. Nos consuela. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador. Y también nos da el entendimiento acerca del por qué estamos pasando determinada circunstancia. El por qué. Y yo quiero que volvamos otra vez a 2 de Corintios, capítulo 2. Versículo 10 al 11. Algo antes de leer este versículo, Asaf, cuando él comienza a recordar todo lo que Dios hizo y cómo Dios lo liberó, la oración comienza a cambiar. Ya no es una oración de queja. Comienza a cambiar. Miren lo que dice el versículo 19 del Salmo 79. Vamos a leer desde el versículo 13, perdón. Desde el versículo 13 del Salmo 77. Miren cuán importante es cuando nosotros comenzamos a hablar a nuestro espíritu, a nuestra alma y a recordar nuestras liberaciones y a declarar la palabra sobre nosotros. Dice, Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Y ahora dice en el versículo 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, cuando pasamos por la angustia, por la depresión, por la tristeza, no entenderemos. No entendemos. Y Asaf estaba diciendo eso. Yo no sé por qué pasé por esta circunstancia. Yo no entiendo por qué caí en esta angustia profunda. No entendí, dice. Pero luego él dice en el versículo 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés
y Aarón. Él estaba diciendo en otras palabras, aunque no entendí, me dejé guiar, porque tú eres el buen pastor. Y si tú condujiste a Israel por mano de Moisés y Aarón como pastores, puedo confiar en que tú eres el buen pastor y me vas a guiar. Aunque no entienda, aunque no vea tus pesadas, voy a seguirte, voy a confiar en toda esta circunstancia. Y entonces ahora Pablo nos dice en 2 de Corintios 2, 10 al 11. Y aquel que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo los he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Sigue Isaías. Entonces el 1 de Corintios, Isaías. 1 de Corintios 2. Ahí. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Asaf no entendió en ese momento. Él confió. Pero nosotros tenemos la dicha, la bendición, el gozo de tener al Espíritu Santo que escudriña aún lo profundo de nuestro corazón. Y como lo escudriña, Él sabe cómo guiarnos, sabe cómo consolarnos y nos va a dar entendimiento acerca de por qué estás pasando ese problema o esa dificultad o esa angustia. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar ese entendimiento. Y no vamos a tener paz y no vamos a tener descanso en nuestras vidas, en nuestro espíritu, hasta que no entendamos cuál es el propósito de Dios en este momento. ¿Cuál es su propósito? Y el propósito es que seamos consolados, el ser el objeto de la consolación de Dios. Ese es el propósito. Si estás pasando determinada circunstancia, el Señor está diciendo, estás pasando esto porque yo quiero tenerte a ti para consolarte, para ministrarte, para edificarte, para levantarte en alto. Y yo quiero terminar con el Salmo 66. Salmo 66, versículos 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Ahora mira el versículo 19 y 20 del mismo Salmos. Nos sacaste en abundancia. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios es maravilloso, Dios es bondadoso. Él no aparta su misericordia de nosotros. Él no va
a dejar de escuchar. Él va a escuchar nuestra oración. Él va a escuchar nuestro clamor cuando vengamos a Él y empecemos a recordar cómo Dios nos ha liberado. Entonces hablaremos con fe, declararemos la palabra con fe, hablaremos a nuestro espíritu en fe, creyendo, sin dudas, sin incredulidad, y el Señor será fiel, será poderoso para sacarnos del pozo de la desesperación, será poderoso para derramar nuevamente de su espíritu y de su gracia, porque seremos el objeto de su consolación, y entonces podremos entender a otros. Y cuando otro esté pasando por una circunstancia similar, podremos compartir de lo que ya Dios ha hecho en nosotros y podremos consolar a otros. Ese es el propósito de nuestras aflicciones. Así que recordemos, porque hay bendición en recordar nuestras liberaciones en Dios. Amén. Pongámonos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Oh buen Dios, gracias Jesús. Gracias Padre por tu bendita palabra.